Cordial saludo, mi nombre es Sandra González, estudiante de Psicología de la UNAD. Hoy vengo a dar respuesta a la pregunta propuesta en la Guía de Historia Crítica de la Colombia Contemporánea y es la siguiente. En la historia de Colombia de 1958 a la era de Uribe, ¿cómo el poder o los poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de la verdad en el entramado social? El contexto que escogí para dar respuesta a la pregunta es el contexto social. Durante el Frente Nacional, que fue lo que se empezó a vivir en la época de 1958, se implementaron políticas destinadas a lograr la reconciliación y la estabilidad política tras muchos años de la violencia bipartidista. En los gobiernos del Frente Nacional se promovieron políticas destinadas a promover y a integrar los diferentes sectores de la sociedad. Esto incluyó programas de reforma agraria y desarrollo industrial. A pesar de estas políticas, hubo conflictos no resueltos que llevaron a movimientos de protesta. La verdad detrás de la estabilidad aparente se veía desdibujada por las tensiones no abordadas. En la era de Uribe, el gobierno implementó medidas enérgicas para hacer frente a los desafíos de seguridad, el narcotráfico y la violencia. Aunque estas acciones fueron presentadas como necesarias para restaurar la paz y el orden, también generaron controversias sobre la verdad detrás de estas políticas. La implementación de políticas de seguridad se justificaron como esenciales para combatir los grupos armados ilegales. Sin embargo, la delgada línea entre la lucha legítima contra la violencia y las violaciones de los derechos humanos a menudo se volvía difusa. Hubo denuncias de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la lucha de los grupos insurgentes. Estas violaciones cobraron vidas, hubo desplazados y aún no hay una verdad total sobre estos hechos, lo cual no ha permitido la reparación a las víctimas y sus familias. A lo largo de la historia de Colombia, desde el Frente Nacional hasta la era de Uribe, el poder ha influido en la percepción de la verdad sobre el entramado social. La categoría de la verdad se ha visto influenciada y en algunos casos desdibujada por las complejas contradicciones en el ejercicio del poder político. El análisis crítico de estos periodos es esencial para comprender la dinámica social y política del país, que aún no nos permite llegar a una verdad total. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hola compañeros y tutores, un saludo especial. Les habla Luisa Fernanda Zuluaga de la Hoz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Psicología. Estoy ubicada en la zona de La Guajira, más específicamente en Riohacha. Bueno, en esta oportunidad hago este video para compartir con ustedes mi posición frente a la pregunta orientadora que se nos propone para esta tarea número 3. Bueno, pienso que alrededor de toda esta temática han habido varios factores que influyen, que han intentado desdibujar, que han intentado silenciar, que han intentado borrar la historia de Colombia o la memoria de los colombianos, del pueblo colombiano. Han sido muchos factores, entre ellos quiero resaltar de pronto la parte del periodismo, ¿cierto? Esta parte de los medios de comunicación, algunos manejan como un concepto amarillista que quieren de pronto desdibujar o borrar o cambiar, editar, modificar toda esta parte de la historia de Colombia que pues ha venido narrándose de generación en generación. Algunos lo han querido cambiar y pienso que esto muchas personas lo narran de acuerdo a cómo hayan vivido. Para algunas personas fue garante de seguridad para todo el país, para otras personas fue pérdida de familiares, pérdida de bienes materiales, entonces cada persona pues narra la historia de acuerdo a cómo haya pasado. El segundo factor que siento que ha influido es de pronto la corrupción, que se ha venido trascendiendo en cada periodo de gobierno, tanto a nivel de presidencia como territoriales. De pronto han manejado como un tipo de oligarquía durante mucho tiempo, pues han venido gobernando las mismas personas y esto hace que de pronto toda esa idea, estando desde el poder, que es donde entra el tercer factor, estando desde el poder tienes la capacidad de poder cambiar o mover las fichas del ajedrez, por así decirlo, a tu manera.
¿cierto? Entonces, una vez estas personas estando en el poder durante muchos años, pueden cambiar, pueden narrar, pueden contar la historia a su manera. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Ingrid Martínez, estudiante de Psicología, SEAD Guajira. A continuación le vamos a dar respuesta a la pregunta orientadora en la historia crítica de la Colombia contemporánea. Bueno, ¿cómo el poder o los poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de la verdad en el entramado social? Bueno, el periodo comprometido entre 1958 y la era de Uribe se pueden calificar varios elementos políticos importantes que han influido en la manipulación o el desdibujo de la categoría de la verdad en el entramado social. El Frente Nacional en el 1958 y 1974, Acuerdo Político de Alternación del Poder. El Frente Nacional fue un pacto entre dos partidos, el liberal y el conservador, el cual buscaban acabar la violencia que en ese entonces azotaba al país. También, cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de la verdad en el entramado social. En la historia del 1958 a la era de Uribe, ha habido diferentes instancias en las que el poder o poderes han intentado nublar o desdibujar la categoría de la verdad en el entramado social. Esto se refiere a la manera que el poder ha buscado influir en la percepción de la verdad y manipular la información para mantener su dominio y control sobre la sociedad. Uno de los métodos utilizados por el poder es la manipulación de información a través de los medios de comunicación. Durante este periodo de tiempo, los gobiernos y grupos de poder han tenido la capacidad de controlar y censurar la información que se difunde al público, manipulando la narrativa y creando una versión de los hechos que les beneficie. Esto ha sofocado la búsqueda de la verdad objetiva y ha generado una desconfianza generalizada en los medios de comunicación. Otro mecanismo utilizado por el poder para dibujar la categoría de la verdad es la creación de discursos políticos narrativas que distorsionan la realidad a través de las estrategias de propaganda. Se han difundido mensajes de manipulación de la percepción de la verdad y generan desconfianza en la sociedad. Esto se ha hecho con el fin de promover determinadas agendas políticas, en encubrir violaciones de los derechos humanos y justificar acciones injustas. Además, se ha utilizado estrategias que consisten en negar y distorsionar y minimizar la realidad de ciertos eventos o hechos con el objetivo de hacer que las personas duden de su propia percepción y verdad. Esto genera confusión y disminuye la capacidad de la sociedad para identificar y confrontar los abusos de